Esta música yo creo que nos invita a pensar que estamos entrando en un teatro, en un bonito teatro, y el director de la función pues nos va a obsequiar con una buena disertación, y el director de la función es nada más y nada menos. Pues Juan José Alonso Millán, el autor vivo español con más obras estrenadas, que además pues cuenta con más de 80 textos teatrales y cerca de 60 películas. Y bueno, hoy nos va a hablar de 1963, imagino que nos centraremos en estrenos teatrales. Buenos días, Juanjo. Siguiendo la presentación tuya, diremos que poco a poco se van apagando las luces de las salas, se enciende la batería y muy despacio sube el telón. Bravo. Para terminar tú. Sí, porque... claro, está muy bien, está muy bien. Es curioso, pero... Esto es una ceremonia sí, que no puede dejar de serlo. De manera que pues, la gente cuando va al teatro se tiene que comportar pues como cuando va a misa, que sabe uno más o menos lo que tiene que hacer. Y esta ceremonia teatral pues es lo que ha hecho que durante 20 siglos siga funcionando esta máquina. Pues adelante, pues, que ha subido el esta telón. época, que lo hablaba antes con una colaboradora suya, era una época en que la gente iba mucho al teatro. Quizás porque la televisión no tenía tanta fuerza, el cine también iba mucho, pero era una época muy de ir al teatro, muy de la gente se sabía las carteleras, conocía a los intérpretes. Es una época que por eso yo la quiero recordar, porque a mí me parece que está muy bien. Bueno, estamos en el 63, que ya sabes que después de 1962 viene 1963. Bueno, eso dicen, yo no lo tuve muy claro nunca. De momento sí. Es un año regular. Sí es un año pródigo en acontecimientos. Ahora explicaré qué acontecimientos son los más importantes. Bueno, primero, como siempre, refiriéndome a Alfonso Paso, que inevitablemente tengo que hablar de él siempre, porque este año fue regular para Alfonso, pues estrenó solamente 6 comedias. Y además no tuvo éxitos. Éxito gordo no pasó nada, como se dice en el teatro, no pasó nada. Efectivamente, no pasó nada. Pero bueno, sí hay que reseñar que este no es comedia, ¿verdad? Algunos títulos, Los derechos del hombre, Un 30 de febrero, Si quiero, Gorrión, ¿ves? Son títulos que no dicen nada, no han pasado a la posteridad, porque claro, ahora que lo vemos con la perspectiva del tiempo, sí podemos decir claramente, esto fue un éxito, esto no pasó nada, como dices muy bien, que ya te lo has aprendido el término teatral, que es de verdad que no puede ser mejor. Que cuando tú preparas un estreno y luego no pasa nada, pues no puede haber. Pero en cambio, sí pasaron cosas importantísimas que hay que reseñar en esta charla. Por ejemplo, se estrena una comedia que fue milenaria por su intérprete, que era un intérprete muy característico, pero dio con una comedia que le iba perfectamente, la película también dio mucho dinero, que se llamaba La ciudad no es para mí, que la hacía Martínez Soria. Martínez Soria era un cómico catalán que hacía sus teatros, no paraba de trabajar nunca, siempre estaba de gira por España o cuando hacía temporadas en Madrid y en Barcelona. Tuvo un teatro, el Teatro Talía en Barcelona, teatro suyo, y fue un tío que ganó mucho dinero y hacía una clase de teatro muy de sainetesco, pero que llegaba perfectamente al público. Con La ciudad no es para mí fue el epítome de toda su carrera, fue la comedia que más dinero le dio, que la hacía continuamente y en fin, que quiero decirte que él hacía un tipo que luego la representa muchas veces, el clásico paletillo que viene a la gran ciudad y los contrastes del paleto con su maleta y demás. Y yo creo que todo el mundo lo ha visto porque es una película muy popular y la obra de teatro ya era muy popular también. Acontecimiento el mayor, yo creo, es que Casona llega a Madrid. Casona ya deja Argentina y se planta en Madrid. En Madrid han preparado 2 comedias, que son 2, que no la había estrenado en España, que es una de La barca sin pescador, que la hace con Milagros Leal, y otras, Los árboles mueren de pie. Casona, es verdad que pertenece a una clase de teatro, a mí me gusta Casona, me gusta mucho, pero tengo que decir que no a todo el mundo le gusta mucho, pero porque ahora yo no sé si estaría pasado el teatro de Casona, porque es un teatro excesivamente lírico, pero lírico con una poesía a rajatabla. Es decir, los personajes son poéticos desde el título, como ves siempre, Los árboles mueren de pie, La barca sin pescador, Prohibido suicidarse en primavera. Es decir, son unas obras maravillosas. Sí. Y yo creo que sí, que a la gente sí le gusta mucho y la verdad es que tuvo un éxito tremendo. Y todas las comedias que estrenó, yo le conocí mucho, era un ser estupendo, sí. Era un ser maravilloso, estupendo, tenía una nostalgia por venir a España y cuando vino ya no se movió de aquí.
ya se quedó aquí en España para siempre, y le gustaba todo, le gustaba, digo todo en el sentido de salir con los amigos, de estar. Y yo sí le conocí porque yo era entonces muy amigo, y sigo siendo lo de Justo Alonso, que le representó todas sus obras. Entonces, por lo tanto, y aparte de eso, congenié enseguida con él. Da la casualidad que de esto yo creo que no voy a hablar hoy, porque merece la pena que me entretenga más, porque es el año que se estrena El cianuro solo con leche, que es una comedia mía, que fue la que me dio el empujón al teatro profesional. Y yo de esto quería hablar, porque Casona, la primera salida que hace él al gran público, la hace precisamente con Justo Alonso, va a Beatriz a ver El cianuro solo con leche. ¿Qué me dices? Sí, es una anécdota que tengo. Qué bueno. Sí, pero yo creo que esto lo vamos a dejar para el próximo Hombre, a mí día. me gustaría que del cianuro solo con leche Pues, dedicáramos sí, por tengo lo que hablar menos mucho. un programa Sí, o más. sí, de esto hablaré mucho. Fíjate que se estrena en el 63, que yo tenía 26 años, quiero decirte, y El cianuro yo la empiezo a escribir en las milicias universitarias, que ya te contaré. Yo creo que es mejor esto dejarlo para el Sí, próximo vamos día. a saber un poquito el panorama del Sí, 63. estamos hablando de lo importante es la visita de Casona a Madrid. Y Madrid se encuentra, primeramente Madrid ya sabes que es una ciudad de lo más hospitalaria y más el teatro. Recibió a Casona con los brazos abiertos y no era el Casona de aquí, de la República, de La Sirena Varada, de Nuestra Natacha, que eran unas obras muy comprometidas por aquel momento políticamente. Lo que él hace en Argentina, con Alberto Glosas, Enrique Diosdado, que estaban en Argentina ellos y vienen también para España, es un teatro poético, divertido, y con una intuición, sobre todo ya hablamos la otra vez, lo importante que es La Dama del Alba, que a mí me parece una de las mejores comedias que se han escrito. La Dama del Alba es muy superior a todas estas comedias, pero tuvieron un éxito tremendo y es lo que quería dejar reseñado, que en aquella época la cartelera se empezó a nutrir de las obras de Casona, pero porque tenían unos éxitos tremendos. Juanjo, perdona, Jessica tiene una Sí, curiosidad. quería decir porque Juanjo se preguntaba antes si las obras de Casona podían estar pasadas, digamos, Sí, ¿no? sí, sí. Porque estuvieran poco actualizadas. A día de hoy, la compañía Benavente, que es una compañía que tengo cerca, que son amigos y tal, siguen interpretando esta obra, Los árboles mueren de pie, Sí. Que es que es maravillosa. una de mis obras favoritas. Sí. La he podido ver como 15 veces Es una y leyenda. siempre lloro, o sea, Fíjate. siempre suelto Sí. alguna Coincidimos, lagrimita, así entonces. que yo creo que hay obras que nunca pierden actualidad, Pues ¿no? puede que tenga razón y ojalá. Tocan los sentimientos. Y ojalá, porque es un teatro estupendo, es un teatro que es teatro. Eso que en los profesionales decimos es una pieza de teatro. Es decir, que desde que se levanta el telón hasta que cae, todo sucede en un ambiente teatral y prende al público, no aburre, se divierte cuando se tienen que divertir y lloran cuando tienen que llorar. De manera que yo creo que está conseguidísimo. Y no ha habido un autor como Casona. Quizás Antonio Gala, quizás se le acercó un poco en sus primeras comedias, que ahora hablaremos, que este año estrena José Luis Alonso de María Guerrero, estrena Los Verdes Campos del Edén. Por eso te decía que este año es un año pródigo en acontecimientos. Los Verdes Campos del Edén no es que sea de las mejores comedias de Antonio, porque fíjate, se repuso Los Verdes hace poco y ya no era lo mismo del estreno. El estreno fue apoteósico, pero claro, era un chico joven también, no pasó lo mismo que a mí en el cianuro. Las acogidas eran brutales y además no se equivocó la gente en estos acontecimientos, porque quitando en mi caso los demás han sido grandes autores y están ahí. Bueno, ¿y tú también? Bueno. Y, Gala más bien ha sido grande autor de otra cosa, no de teatro. Sí, hablando de Laura Olmo estrena La pechuga de las sardinas, que se ha repuesto La he visto yo hace poco. poquito, la he visto yo hace poco. Sí, Con María Garralón. Sí, no pasó nada, ¿eh? No. No. Hay una comedia musical que hace Luis Escobar, que para mí era otro genio del teatro, porque tuvo una temporada, claro, esto está pasado, tuvo una temporada que dirigió el María Guerrero con Humberto Pérez de la Osa, hicieron los mejores montajes que se han podido hacer dentro de la época y causó sensación la época intelectual y como por ejemplo Nuestra ciudad, fue una de Thornton Wilder, fue una de las obras que montó Escobar, pero también era un autor estupendo. Total, lo que quiero contarte es que estrenan una comedia en el Eslava, que era suyo, el Teatro Eslava. Esto que ahora yo hoy ¿Y qué Eslava, comedia era? La Perrichola. Pero lo importante es que lo hacía Nati Mistral. Guau. Nati Mistral, sí, hay que hablar aparte de ella, porque era lo que se llama un monstruo en el teatro. No que pasara la batería, es que recita, canta, baila, lo hacía todo estupendamente. Pues hablaremos también un día de Nati, seguiremos, te pido, con el 63 en la próxima semana, porque da sí, para porque mucho. da mucho y sobre todo que del extranjero hay mucho mejor
comedias que españolas. Seguiremos hablando del 63, que da para mucho. En 2 palabras, ¿por qué tenemos que comprar los Jeggings 360? Pues porque son cómodos y bonitos y nos sirven para cualquier ocasión, y además porque dan forma a nuestra figura, haciendo que parezcamos pues más delgados y esbeltos. Y además los mejores precios y la mejor calidad. 4 por tan solo 49,90. Si llaman ahora mismo a Buena Compra, en un día o 2 lo tendrán en su domicilio. 902 78 79 51, 902 78 79 51.